iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Buenos días, tengan todos ustedes, hermanos, feligreses, amigos de la diócesis de Sincelejo. Les saluda su obispo y amigo Monseñor José Clavijo Méndez en este su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días en estos días santos, de lunes a miércoles, por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Hoy 27 de marzo es Martes Santo. Hoy tenemos nuestro gran encuentro diocesano con delegaciones de todas las parroquias del departamento de Sucre, desde Ovejas hasta Guaranda, desde San Onofre hasta Sucre. Todas las parroquias traen sus delegaciones, vienen a recibir los santos óleos y a llevarlos para sus parroquias para las celebraciones sacramentales. Pero hoy tengo una gran noticia que comunicarles y por eso pues quisiera hacer una invitación muy especial a que la escuchen de primera mano en la misa crismal en la iglesia catedral. Vamos a leer hoy el segundo canto del siervo de Yahvé. En este segundo canto el profeta Isaías nos va hablando todavía más claramente de este personaje que se llama el siervo sufriente o el siervo de Yahvé. Aquí ya se le anuncia la misión que Dios le confía y la relación que tendrá con Dios, su Señor. Escúchenme, islas, atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicios de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación, inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425, celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted. ¿Quería Dios la muerte de su propio Hijo? Esta idea de un Dios que condena y somete al tormento a su propio Hijo, para muchos refleja la idea de un Dios cruel y vengativo, para nada amigable, para nada un Dios de amor. Y por eso la pregunta tiene un doble filo. Si Jesús quería la muerte de su propio Hijo, ¿qué ejemplo de padre puede ser para hombres de todas las generaciones? El Catecismo nos dice: no. A la muerte violenta de Jesús se llegó por desgraciadas coincidencias externas. Jesús fue entregado conforme a un plan que Dios tenía establecido y previsto.
para que nosotros, hijos del pecado y de la muerte, tengamos vida. El Padre del cielo, a quien no conocía pecado, le hizo pecado en favor nuestro. 2 Corintios 5:21. La grandeza del sacrificio que Dios Padre pidió a su Hijo corresponde, sin embargo, a la grandeza de la entrega de Cristo. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero si he venido para esta hora. Juan 12:27. Por ambas partes se trata de un amor que se demostró hasta el extremo en la cruz. ¿Qué significa esta explicación? Lo podemos entender basándonos en una anécdota, en una historia de nuestra historia de liberación del Imperio Español. Ricaurte, en San Mateo, inmoló su vida en un gesto de amor patriótico, seguramente pensando en que era mejor que él muriera, pero los enemigos también cayeran junto con él, a dejar a los enemigos vivos para que siguieran oprimiendo a las naciones suramericanas, a las naciones bolivarianas. Y admiramos a Ricaurte como a un gran héroe que se inmoló para, en un combate desigual, salvar el ejército patriótico. En este mismo sentido, Jesús se entrega a la muerte, siendo él el menos merecedor de esa condena. Jesús sube a la cruz, siendo que quienes deberíamos subir a la cruz éramos nosotros, los pecadores de todos los tiempos. La condena, el castigo que él recibió en su cuerpo era la condena y castigo que nosotros merecíamos. Y aquí no solamente podemos ver un gesto heroico, que también lo es, sino sobre todo un gesto de amor, un gesto de alguien que dice, cuando viene el juicio de condenación sobre mis pecados, y entonces el juicio, la sentencia dice, merece la cruz, merece la muerte. Entonces Jesús se levanta las manos y dice, a él no le hagan nada, yo soy el culpable, háganme a mí, denme el castigo a mí, condénenme a mí. En un gesto inmenso de amor, Jesús salva a todos los pecadores, ofreciendo su propia vida y su propia sangre por la liberación y salvación de los pecadores. Pero no solo eso, sino que Jesús, al introducir en este mundo de muerte la medicina de la inmortalidad, permite que el Padre, viendo la grandeza de ese amor y de esa ofrenda, resucite a Jesús. Resucitar es un verbo derivado del verbo suscitar. Aquel a quien habían suprimido, Dios vuelve a suscitarlo, porque no hay amor más grande que ese, no hay amor más grande que el de aquel que entrega la vida por sus amigos, e incluso por sus enemigos, a quienes llama amigos. Amigo, ¿a qué has venido?, le dice Jesús al traidor. No deja de llamarlo amigo, aunque en realidad es su enemigo, porque murió también amando a sus enemigos, como él mismo nos enseñó. Para estar en comunión con nosotros, dice el Catecismo, para amarnos hasta el final y más allá, la muerte de Cristo es la voluntad del Padre, pero no su última palabra. Desde cuando Cristo murió por nosotros, podemos cambiar nuestra muerte por la vida. Y esta es entonces la salvación del hombre. La entrada en la muerte, tal como nos la narran los evangelios, se inicia con la última cena. En la última cena Jesús lavó los pies de los discípulos cuando iba a entrar en su muerte. La víspera del día de su sacrificio, que fue el Viernes Santo, el día jueves, Jueves Santo para nosotros, instituyó el sacramento de la Eucaristía e inauguró el sacerdocio de la nueva alianza, transmitiendo su sacerdocio a los apóstoles que estaban con él a la mesa. Esta fue la otra manera, como San Juan nos dice, que Jesús mostró el colmo de su amor. Sentado a la mesa con sus discípulos, los amó hasta el extremo. Lavó los pies y mostró que está entre nosotros no como el que manda, no como el gran Señor, sino como el sirviente, anticipando así simbólicamente su muerte corporal en la cruz. Ya había muerto a su ego, a su poder, a su gloria, entregándose a nosotros como el que nos sirve, como el que nos ama hasta ponerse por debajo de nosotros. Y entregó su cuerpo en el pan eucarístico y entregó su sangre en el vino eucarístico. Y les dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Este hagan esto no se refiere únicamente al rito, se refiere también al gesto de humillarse para lavar los pies a los demás. La Eucaristía entonces es el máximo culto a Dios que se hace en el servicio a los hermanos en la comunidad cristiana. Así la Eucaristía queda integrada a este drama de la pasión. Jesús se entrega y este sacramento que él instituye hace parte de esa entrega por amor
a la humanidad. Otro modo como Jesús entró en la pasión y en la cruz es lo que se nos dice que ocurrió en el huerto de los olivos. Después de la cena, Jesús va y le acompañan algunos de sus discípulos a un lugar conocido como el huerto de los olivos. Y allí experimentó una cosa terrible. Como hombre está aterrorizado frente a lo que se avecina al día siguiente. Él ya sabe que no hay manera de echar para atrás. Su muerte está decretada y se llevará sin ninguna misericordia a cabo. Jesús suda gotas de sangre mientras ora al Padre suplicándole, y en su súplica dice unas palabras que para nosotros son clave de la auténtica oración. Padre mío, lo llama Padre, aún en medio de tan grande sufrimiento. Un hombre en el colmo del sufrimiento, lo primero que hace es poner en duda la existencia de Dios. ¿Cuál Dios? ¿Qué Dios si no ha hecho nada por mí? Pero Jesús, allí en el colmo del sufrimiento, llegando hasta donde ningún hombre ha llegado en la profundidad del sufrimiento, no deja de confesar a Dios como su Padre. Si este cáliz, es decir, este sufrimiento, esta angustia, esta condena en la que yo voy a derramar mi sangre, este amargo trago por el que tengo que pasar, no puede pasar y tengo que beberlo, Padre, hágase tu voluntad. Así está en San Mateo. En otro evangelio parece que Jesús suplicara que ojalá pasase ese momento. San Mateo es mucho más duro. Jesús reconoce que es el único camino y entra en la voluntad de Dios. Pero en uno o en otro caso siempre aparece la expresión hágase tu voluntad. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y con eso nos deja Jesús la auténtica y pura oración de un cristiano. El cristiano no instrumentaliza la oración para pedirle a Dios que le aleje la cruz, sino que en el sufrimiento de la cruz se dirige a Dios para decirle, hágase tu voluntad. Ojo, porque muchas de nuestras oraciones están lejos de esta actitud. No son auténticas, no son verdaderas oraciones, especialmente cuando pasamos por momentos de prueba y de sufrimiento. ¿Por qué ese camino y no otro? Pregunta interesante. ¿Por qué el Vía Crucis? ¿Por qué el camino de la cruz? ¿Por qué no escogió otro camino? ¿Era necesario pasar por tanto sufrimiento? ¿Era necesario dejarse torturar, derramar hasta la última gota de sangre? ¿Era necesario ser torturado, despreciado, abofeteado, humillado, ridiculizado, saboteado, matoneado, como lo fue el Señor durante el inicuo proceso de su pasión? Tal vez nunca sepamos la respuesta de Dios, aunque ciertamente que en la Sagrada Escritura hay una pregunta que angustia al hombre. ¿Por qué el inocente tiene que sufrir? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué un Dios que se llama bueno permite tanto sufrimiento? ¿Por qué permite que los inocentes, los que no tienen culpa, pasen por tantos sufrimientos, mientras aparentemente los culpables, los pecadores, los llenos de sí, la pasan también? ¿Por qué es a los justos a los que les tiene que caer la roya? ¿Y por qué los que no son justos andan tan campantes por la vida? Si hacemos el seguimiento de esta pregunta inquietante que está en el corazón del hombre, especialmente cuando pasa por sufrimientos, del tipo que sean, no solamente sufrimientos físicos, que los hay muchos, enfermedades, dolores, situaciones dolorosas de la vida, golpes, caídas, accidentes, terremotos y tantas otras circunstancias que tienen un carácter más bien físico, pero que de alguna manera también nos producen dolor. Pero no solo esas circunstancias, cuando pasamos por angustias internas que no podemos controlar, y aunque nos digamos mentalmente, pero ¿por qué te angustias? ¿Pero por qué estás tenso? ¿Pero por qué estás así? ¿Pero por qué te pones así? ¿Pero por qué te amargas? Y sin embargo, nos damos cuenta de que hay como un virus, una enfermedad del alma que nos pone tristes. Cuando la gente pasa por la depresión, por depresiones, angustias y ansiedades que no se pueden calmar con pastillas, que no se pueden calmar con agüitas aromáticas, ni con emplastos, porque son preguntas inquietantes y dolorosas que surgen del corazón mismo, del centro mismo de la persona. Sufrimientos inmensos, dolores que muchas veces nos hacen decir, pero ¿qué sentido tiene vivir así? Y Dios, para respondernos, elige un camino, y tal vez sea el mejor camino. Él mismo se ha sometido al dolor y al sufrimiento, llegando en su sufrimiento hasta donde ningún hombre haya podido llegar. Él recorrió el camino del hombre, bebió hasta las heces el cáliz del sufrimiento. Se hizo solidario de mis sufrimientos y de tus sufrimientos. ¿Y por qué? Porque en Cristo
el sufrimiento del hombre adquiere un significado redentor. Él se sometió al ultraje y al sufrimiento para que tú y yo experimentáramos la liberación y la salvación. Si yo me encuentro con Cristo, si tú te encuentras con Cristo, adiós angustias, adiós pesares, adiós depresiones. La alegría y la felicidad brotan desde dentro de nuestro ser por acción del Espíritu Santo que nos llena de alegría. La alegría y el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo recibimos por Cristo, por nuestra fe en Cristo Jesús. Él ha bebido el cáliz de la amargura y del sufrimiento para que tú y yo le encontremos sentido a nuestras cruces y a nuestro sufrimiento. He aquí la respuesta. ¿Por qué esa vía y no otra? Porque era la única forma de que el hombre pensara: si Dios ha recorrido el camino del sufrimiento que yo estoy recorriendo, es que este camino me conduce a la salvación. Oh, feliz culpa que mereció tan grande Redentor. ¿Qué más puede pedir el hombre en sus angustias y en sus sufrimientos? Miremos ahora lo que nos dice la pregunta número 101 frente a este mismo interrogante. Dice así: ¿por qué tuvo Jesús que redimirnos precisamente por medio de la cruz? Responde el catecismo, respuesta breve, en negrilla: la cruz en la que Jesús inocente fue ajusticiado cruelmente es el lugar de la máxima humillación y abandono. Cristo, nuestro Redentor, eligió la cruz para cargar con la culpa del mundo y sufrir el dolor del mundo. De este modo, mediante su amor perfecto, ha conducido de nuevo el mundo a Dios. Y comenta el mismo catecismo: Dios no nos podía mostrar su amor de un modo más penetrante que dejándose clavar en la cruz en la persona del Hijo. La cruz era el instrumento de ejecución más vergonzoso y más cruel de la antigüedad. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados por grandes que hubieran sido sus culpas. Dios, en cambio, sí. De este modo, Dios penetra en lo más profundo del dolor humano. Desde entonces ya nadie puede decir: Dios no sabe lo que yo sufro, porque Dios ha experimentado todo el sufrimiento posible de experimentar. Eso es la cruz, todo el sufrimiento posible de experimentar. Ante la cruz del Señor, mi cruz parece de juguete, y eso que me hace sufrir tanto. Pero el Señor asume la cruz no para quedarse en ella, ni para que nosotros nos llenemos de angustia pensando: si hasta Dios murió en la cruz, ¿qué puedo esperar yo de la mía? Porque la cruz ha sido vencida por la resurrección. He aquí el paso necesario. No nos podemos quedar en el sufrimiento. El sufrimiento tiene sentido porque hay resurrección. Pero próximamente estaremos hablando de la resurrección. Hoy tratemos de compenetrarnos con este profundo misterio de la cruz. Tratemos de entrar en él, porque sobre esto tenemos muchas equivocaciones. Es una gran equivocación, por ejemplo, pretender que el hombre no sufra. Pretender que un niño no tenga sufrimientos es engañarlo. Pretender que el sufrimiento no tendría por qué existir en el mundo es engañarnos. Es no vivir en este mundo, es no pisar el suelo, es vivir en las nubes. El realismo de la vida nos invita a entrar en los sufrimientos cuando ellos vienen y a aprender de nuestros sufrimientos y fracasos. La madurez humana se dará cuando el hombre pueda entrar en el sufrimiento lleno de esperanza, sin miedo, encarando el sufrimiento que venga. En los cánticos del siervo del profeta Isaías se habla de aquel siervo que es abofeteado, que es herido, que es arañado. Y el siervo mismo dice: por eso puse mi cara dura como el pedernal, porque sabía que no quedaría defraudado. En la cruz, Jesús encontró la voz misericordiosa del Padre que lo amó hasta el final, hasta el extremo, y que dio respuesta a su grito de dolor, librándolo del Hades, librándolo de la pudrición, librándolo del sepulcro. Esta es la respuesta de Dios al sufrimiento del hombre. No tengas miedo cuando te vienen sufrimientos. Asúmelos con madurez, con esperanza, con fe, que cuando salgas del sufrimiento habrás conocido la resurrección y la vida. ¿Y esto qué significa para nosotros? Pregunta 102. También nosotros debemos aceptar el sufrimiento en nuestra vida y cargar con la cruz para seguir a Jesús. El catecismo nos responde muy sensatamente. Hace algunas décadas existió una espiritualidad un poco errónea. El cristiano tenía que buscar sufrimientos, porque si no buscaba sufrimientos no podía imitar a Jesucristo. ¡Qué cosa más absurda! No se trata de que busquemos sufrimientos como buscando ganarnos una lotería. La vida misma nos trae los sufrimientos que necesitamos. Lo dice el Señor en el Evangelio: cada día tiene bastante con su propio mal.
Toma cada día tu cruz y sígueme. Mi alimento es hacer cada día la voluntad de Dios. Cada jornada trae su dosis de sufrimiento. No tenemos que ir a buscar sufrimientos. Los sufrimientos vienen por sí solos. Cuando nos vienen los sufrimientos, continúa diciendo el catecismo, se enfrentan los cristianos a un dolor que no se puede evitar. No se puede evitar que muera un pariente, que muera mi padre, que muera mi madre, que muera un hijo, en la forma que sea, o por enfermedad, o en lo mejor de sus años, o por un accidente, o incluso en un asesinato. Eso no se puede evitar. Viene y nosotros aprendemos de Cristo a asumirlo. Para los cristianos, el sufrimiento puede cobrar sentido si unen su dolor al dolor de Cristo. Y cita entonces el catecismo estas palabras tomadas de la primera carta de San Pedro. Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. En eso consiste seguir a Jesús. Casi que nos da San Pedro una instrucción. Seguir a Jesús consiste en seguir sus huellas, es decir, en que yo ponga mis pies sobre la horma de Cristo y vaya caminando al paso de Cristo, pero detrás de Cristo. Donde Él puso el pie, yo pongo el mío, y donde Él puso el otro pie, yo pongo el otro mío. Seguir a Jesús por el camino por el que Él caminó. Qué hermosa respuesta. Y finalmente, la pregunta 103. ¿Murió Jesús realmente? ¿O quizá pudo resucitar precisamente porque solo había sufrido una muerte aparente? Qué pregunta tan interesante. Algún teólogo de los años 60 del siglo pasado hablaba de las herejías prácticas del pueblo. Y una herejía práctica del pueblo, es decir, no es una herejía teórica como las grandes herejías de la historia de la iglesia, sino que es una herejía práctica. La gente muchas veces dice que cuando alguien le dice a una persona, mira el sufrimiento de Cristo en la cruz, y entonces esa persona dice, pero es que Él era Dios, Él sí podía sufrir y reírse del sufrimiento porque era Dios, pero yo no soy Dios. Esa es una de las herejías prácticas. Pensar que el sufrimiento de Jesús fue aparente, que Él simplemente estaba allí en la cruz representando una obra de teatro. A veces cuando en Semana Santa hacemos estos viacrucis al vivo, que cogemos a un pobre muchacho y lo amarramos a una cruz, lo disfrazamos de Cristo, le ponemos cabello largo y barbas, se las dibujamos con tizne negro, y lo amarramos a una cruz y lo llevamos al viacrucis, cargando con la cruz al pobre muchacho elegido. Ellos lo hacen con un gusto enorme porque están representando el drama de la pasión. Pero es que lo que Jesús estaba representando no era un papel de teatro, no era aparente su sufrimiento, era real, tan real como nuestros sufrimientos, pero mucho más real porque ninguno de nosotros ha pasado por los sufrimientos que pasó Cristo. La cruz de Cristo no era aparente, la muerte de Cristo tampoco fue aparente. Lo dice el catecismo en su respuesta, una breve frase de respuesta a la pregunta 103. Jesús murió realmente en la cruz. Su cuerpo fue realmente enterrado. Esto lo atestiguan todas las fuentes. Y esto es para corroborar y decir que no se trató de un teatro ni de un simulacro. El sufrimiento de Jesús fue real, fue total. Su muerte fue real. En el capítulo 19, versículo 33, nos dice el catecismo del Evangelio de San Juan, los soldados comprueban expresamente la muerte de Jesús abriendo el costado de Cristo muerto con una lanza, y de ese costado abierto brotan sangre y agua. Y dice que a los crucificados que estaban con él les quebraron las piernas, pero a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Con qué fin se quebraban las piernas de los crucificados? Para acelerar su muerte, porque la muerte en cruz era una muerte lenta por asfixia. Se iban quedando sin aire por la posición y el peso del cuerpo y los brazos hacia arriba, pero de una manera lenta, muy lenta. Jesús fue tanto el sufrimiento físico y moral que padeció que murió rápidamente en la cruz. Él estaba clavado y desangrado en la cruz. Por eso le abrieron el costado para comprobar si ya estaba muerto. Y no le quebraron las piernas. Y sin saber, dieron cumplimiento a una profecía, a la Sagrada Escritura, que hablaba del Cordero Pascual, del cual se pedía que en el sacrificio, cuando se sacrificaba el Cordero de Pascua, no se le quebraran las piernas. Y esto que parecía una rúbrica ritual,
de la manera de sacrificar el Cordero Pascual viene a cumplirse en Jesucristo. Jesucristo es el Cordero que se inmola y que se inmola como el Cordero Pascual, el verdadero y definitivo Cordero Pascual, porque Cristo en la cruz está celebrando la Pascua definitiva, la Pascua verdadera, de la cual la Pascua judía era solamente figura. Les invito entonces, mis hermanos, a que con la oración del Padre Nuestro y la oración colecta de este día Martes Santo, le demos gracias a Dios por habernos permitido participar de este encuentro a través de la radio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor que alcancemos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, ya mañana miércoles santo y el próximo jueves santo, iniciamos el Tríduo Pascual. Recuerden, las celebraciones litúrgicas son muy importantes para la vida cristiana. Es importante que participemos en las procesiones, pero es mucho más importante participar de las celebraciones litúrgicas, como cada parroquia las ha programado. Asistan entonces en familia, tanto el jueves como el viernes, como la vigilia pascual y el domingo de resurrección. El Señor los bendiga, bendiga a sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicio de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación, inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425. Celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted.